El periodo de la conquista de la Nueva España fue un proceso histórico que transformó de manera bastante radical todos los ámbitos de las civilizaciones antiguas. No solo modificó su economía, religión y cultura, sino que también alteró las relaciones humanas, los valores y las estructuras sociales. Visto desde una perspectiva de género, este periodo se distingue por la gran desigualdad social que vivieron las mujeres en comparación con los hombres. Mientras que los conquistadores europeos gozaban de poder, reconocimiento y control sobre los territorios, las mujeres fueron relegadas a papeles secundarios y muchas veces invisibilizadas o reducidas a funciones domésticas y reproductivas, lo que con los años ha ido evolucionando y transformándose hasta llegar al machismo actual, donde hoy por hoy en muchos hogares a la mujer se le da un papel mucho más reducido o menos importante que al hombre. Después de la conquista de Hernán Cortés sobre el Nuevo Mundo, se empezaron a implementar nuevas reglas y acciones, las cuales atentaban contra los derechos de los indígenas, a las cuales los españoles no estaban de acuerdo del todo con Hernán Cortés. Sin embargo, años después se crearían nuevas reglas, las cuales protegían a los indígenas. Pero por motivos económicos y políticos, estas reglas no se llegaron a cumplir al 100%, haciendo un descontento social entre la clase trabajadora. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de México ya tenían gobiernos muy organizados. Cada cultura tenía su propia forma de mandar, dependiendo de sus costumbres y su territorio. Por ejemplo, en el Imperio Mexica, el gobierno era dirigido por un solo gobernante llamado Tlatoani, quien tenía tanto poder político como religioso, y era ayudado por consejeros y sacerdotes. En otras regiones, como entre los zapotecas y mixtecas, los líderes eran elegidos entre los principales del pueblo y gobernaban respetando las tradiciones y decisiones colectivas. En general, estos gobiernos se basaban en el respeto a los dioses, la jerarquía y la cooperación. Gracias a eso, lograron mantener el orden, construir grandes ciudades y crear culturas muy avanzadas antes de la llegada de los europeos. Desde mi punto de vista, los indígenas eran individuos muy bien organizados, que aunque tenían costumbres que hoy en día veríamos como extrañas o incluso feas, ellos de cualquier modo vivían en paz y armonía, algo que con la llegada de los españoles se vio afectado. A mi parecer, los indígenas estaban mejor sin la llegada de europeos, que aunque su tecnología fuera primitiva, con el tiempo lograrían evolucionar. Bueno, ahora hablaremos sobre la economía en la Nueva España con la perspectiva de la violación de los derechos humanos y perspectiva de género. Las mujeres indígenas y afrodescendientes en la Nueva España fueron sometidas a trabajos extenuantes, sin remuneración o con salarios ínfimos, violación física y sexual, y el tráfico para la explotación sexual constituyó claras violaciones a su dignidad y libertad. Ellos contribuyeron significativamente a la economía como trabajadoras domésticas no remuneradas, esclavas en plantaciones humidas, vendedoras en mercados y mediante la producción textil y artesanal, todo bajo un sistema patriarcal que los subordinaba legal y socialmente, negándoles autonomía económica. Siguiente a lo dicho por mi compañero Jesús, la economía de la Nueva España se basó en la explotación de la población originaria y africana a través de sistemas como la esclavitud, la encomienda, el repartimiento y el peonaje por deudas, lo que significó una violación sistemática de los derechos humanos a la libertad, la dignidad, el trabajo justo y la propiedad. Las actividades principales eran la minería, las haciendas, el obraje, dado que dependían de esta mano de obra forzada y sometida a condiciones inhumanas. Dado eso, podemos saber que la economía de la Nueva España fue una de las más productivas del mundo colonial, pero su riqueza tuvo un alto costo humano. Detrás del brillo de la plata y del crecimiento de las ciudades virreinales, hubo siglos de explotación, desigualdad y dolor, ya que pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras, dando que sus trabajos que sustentaban la minería, la agricultura y las obras públicas que antes los beneficiaban, ahora nunca llegaban a ellos, sino a los colonizadores y a la corona española. La moral de la época también tuvo un papel importante. Lo que se consideraba correcto o aceptable marcó la vida de miles de personas, sobre todo de las mujeres. Durante la época de la colonia, la moral estaba dominada por la religión y las costumbres impuestas por los conquistadores. Lo que se consideraba correcto o moral dependía de lo que la iglesia y los hombres en el poder decían. Esa moral justificaba la desigualdad entre personas y sobre todo entre géneros. Por ejemplo, las mujeres indígenas y afrodescendientes
Sufrían violencia, esclavitud y abusos que se consideraban naturales o incluso aceptables. Las mujeres criollas o españolas, que tenían más privilegios, vivían bajo la autoridad de los hombres y con poca libertad para decidir sobre su vida. En general, la moral de la época reforzaba un sistema patriarcal, racista y clasista, donde las mujeres eran vistas como inferiores o propiedad de alguien. Dándole la continuidad a mi compañero, hoy la moral ha cambiado mucho gracias al avance de los derechos humanos y la igualdad de género. Ya no se considera aceptable que alguien sea tratado como inferior por su origen o por ser mujer. Sin embargo, aún persisten actitudes y creencias heredadas de esa época, como la idea de que el valor de una persona depende de su papel social o de su género. Reflexionar sobre la moral de las colonias nos permite entender cómo el poder y la religión moldearon lo que se creía bueno o malo y cómo esto todavía deja huellas. Nuestra tarea ahora es mantener la moral basada en la empatía, el respeto y la igualdad para que los errores del pasado no se repitan. La perspectiva de género durante la colonia de la Nueva España. La mujer estuvo sujeta a una doble opresión por su género y por su origen social. Las mujeres indígenas fueron despojadas de su autonomía. Pasaron de tener roles súper importantes en sus comunidades prehispánicas a ser vistas como subordinadas. Muchas fueron forzadas a servir en encomiendas o conventos. Las mujeres españolas y criollas, aunque gozaban de ciertos privilegios, estaban limitadas al ámbito doméstico y religioso. Su educación se centraba en la moral y la obediencia, mientras que las mujeres afrodescendientes y mestizas ocupaban los estratos más bajos sin acceso a la educación ni derechos legales. El cuerpo de la mujer se convirtió en un instrumento político y cultural. Los matrimonios mixtos buscaban consolidar alianzas y la maternidad forzada como símbolo del mestizaje impuesto. Ahora bien, si comparamos aspectos de lo que era antes en el periodo de la conquista a lo que es hoy en día, podemos encontrar una gran diferencia, como por ejemplo el valor de la vida humana. Las vidas indígenas carecían de reconocimiento, mientras que ahora, en la actualidad, fue reconocido universalmente por la Declaración de los Derechos Humanos. Otro aspecto muy importante del periodo de lo que fue el periodo de la conquista fue la igualdad de género. Las mujeres eran excluidas de la esfera pública y de la educación. Hoy en día se promueve la equidad de género, aunque aún existen brechas estructurales. La diversidad cultural era rechazada e invisibilizada en el periodo de la conquista. Hoy se busca proteger las culturas originarias y sus lenguas. Otro aspecto eran la esclavitud y el trabajo forzado. En el periodo de la conquista era muy normalizado y justificado por la religión y el comercio, mientras que en la época actual tienen derechos laborales y considero que se les explota menos. Ética y moralmente, el cambio más grande radica en el que la dignidad humana pasó de ser un privilegio colonial a ser un valor universal. Sin embargo, la herencia colonial sigue viva en las desigualdades sociales de género y raciales de nuestra actualidad. Analizar la conquista y la colonia desde los derechos humanos y la perspectiva de género nos permite entender que la violencia estructural y simbólica no nació en el presente, sino que tiene raíces históricas. La dominación colonial no solo impuso una religión y un idioma, sino también una forma de pensar jerárquica, quien subordinó a los pueblos originarios y a las mujeres. Hoy, al mirar este pasado, tenemos la responsabilidad ética de reconocer las injusticias y reparar sus consecuencias, mediante la inclusión, la igualdad y el respeto por la diversidad. Comprender nuestra historia con mirada crítica es el primer paso para no repetirla y para construir una sociedad que verdaderamente viva bajo los principios de justicia, equidad y dignidad humana. Un programa ético para la colonia Nueva España con criterio de derechos humanos y perspectiva de género se centraría en la dignidad, igualdad, participación, inclusión y justicia social para todos sus residentes, reconociendo y abordando las desigualdades históricas y actuales. Principios fundamentales del programa ético. Dignidad inherente.
reconocer que toda persona, independientemente de su género, edad, origen o cualquier otra condición, posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida. Igualdad y no discriminación. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, eliminando cualquier forma de discriminación y abordando las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad de género. Participación y empoderamiento. Fomentar la participación activa e inclusiva de todas las personas en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, especialmente de las mujeres y grupos marginados, fortaleciendo su liderazgo. Justicia social. Promover la equidad en la distribución de recursos y oportunidades, asegurando que se atiendan las necesidades específicas de los diferentes grupos de la comunidad.